sí. Les diuen llotes. Les de verdura boníssimes. Que bones. I si piquen una no, miqueta... sí, les he provat. Però tu dius, jo quiero esto. ¿Qué gomel de allí? Ponme de aquello, Ai, no? que rico. Continua el Sense Control. No només celebrem el Dia del Rock, sinó que també podrem menjar una miqueta. Amb receptes que rescatem de la xarxa, sinó amb la nostra cuinera preferida. Irene Requena, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola Nacho, hola Elena, que me he enterado que es rock. Mira y he buscado... Muy bien. ¿Tú eres muy rockera o qué? Sí, sí, total. Yo me pongo como el programa me mande, o sea, total. Hoy una receta así fresquita para verano, ¿qué podríamos hacer sencillo y rápido? Pues mirad, uno de los productos estrellas en el verano es el calabacín. Entonces quiero hacer una receta con mucho rock and roll, con mucho sabor, facilito para que la gente pueda hacerlo. Y además aprovecho para decir que como el calabacín está de temporada, tenemos que aprovechar el producto de kilómetro cero, producto fresco. Seremos más sostenibles, comeremos mejor, con más sabor y, bueno, y más fresco. Claro que sí. ¿Cuál es la receta entonces con calabacín? Bueno, pues vamos a hacer un carpaccio de calabacín con pesto y luego os daré unas ideas para que cada uno haga su propia versión. Pues vamos a ver ahí los Genial. ingredientes en pantalla para ir tomando nota. Mira els ingredients: mig carbassó, pesto, pinyons, parmesà i granada o alguna alternativa. I pel pesto, doncs, fulles d'alfàbrega, un gra d'all, millor dit, pinyons, sal, formatge una altra vegada i una miqueta d'oli. Parece muy sencillo, Irene. Pues realmente lo es y lo tendréis hecho en un minuto. Ah, qué bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar todos los ingredientes, los vamos a poner en una batidora o en una Turmix y los vamos a triturar. Si no encontramos la albahaca fresca, porque a veces en los supermercados cuesta un poquito, lo podemos sustituir y hacer un pesto de espinacas o un pesto de rúcula también, ¿vale? La cuestión es darle una verdura fresca que nos aporte color y sabor. En este caso yo ya lo he triturado para no perder mucho el tiempo. Simplemente es meter todos los ingredientes, darle un golpe de Turmix y se acabó. Una vez que tengamos esto hecho, tenemos ya media receta hecha. Qué Lo fácil. pondría Pues sí. a manga pastelera, ¿vale? Mirad la textura, acércate la cámara para que vean la textura. Ha de quedar una textura así similar, que esté sueltecito, que no quede muy apelmazado. Para conseguir esta textura vamos a jugar un poco con el aceite. Si, por ejemplo, tenemos un piñón que es muy grande y vemos que queda muy apelmazado, pues jugamos un poquito, añadiendo un poquito más de aceite de oliva y bueno, nos quedará una textura pues más líquida. ¿Qué más os quería comentar? Como el pesto, la receta de pesto sale bastante cantidad, luego lo que haremos será reservarlo en un bote de cristal en la nevera y podemos hacer unos espaguetis o unos macarrones, ¿no? Y así nos aprovechamos todo. Una vez que ya tenemos en una manga pastelera el pesto, lo reservaremos y a continuación, si tenemos una mandolina, vamos a cortar muy finamente el calabacín. Si no tenemos mandolina, lo que vamos a hacer es con un cuchillo bien afilado, iremos haciendo cortes muy finos, con cuidado de no cortarnos, y haremos tantos como platos vayamos a hacer. Mirad, os voy a enseñar la textura. Como es un carpaccio, Claro, queda finito. súper fino, no sé si lo veis, Sí. que está prácticamente transparente, Sí. ¿vale? Porque no sería carpaccio. Está crudo, o sea que lo vamos a comer, es un alimento que se puede comer crudo. Claro. Pero si hay alguien que le da manía que no quiere comerlo crudo, también lo podría hacer o en el horno o un poquito en la plancha. Pero entonces le da un poquito más de grosor para que no se nos queme, porque si no se nos quemaría enseguida. Claro. Una vez que tengamos todo el carpaccio hecho, lo pondremos en un plato como yo ya tengo aquí preparado. Mirad, lo he puesto así, pero Ay, si qué tenemos bonito. una alargada, pues también se puede poner a lo largo. Tengo dos, porque vamos a hacer dos versiones. Ah, mira. Vamos a hacer una más Madre mía. healthy. Irene, vas a comer calabacín 2 días. No, Aunque esto vuela, ¿verdad? Esto en casa gusta mucho. Claro. Una vez que hemos emplatado, pues vamos a coger nuestro pesto. Que no tenemos manga pastelera, pues nada, con unos puntitos con una cucharita lo podemos hacer. Claro. Es dar un poquito, ponemos una espiral
otra espiral, es darle un poquito de color, un poquito de sabor y si luego queremos, pues ya le añadiremos más. A partir de aquí, pues nada, todos los toppings que queramos. Yo he cogido unos piñones, los he tostado y los voy a añadir aquí. Esto lo podéis tostar o en el horno o en una sartén, como queráis. Yo los he hecho en una sartén por no encender el horno que ahora hace mucha calor. La versión healthy, pues bueno, la versión healthy le vamos a poner un tomate seco de los que venden en conserva en aceite, lo vamos a cortar pequeñitos y lo vamos a ir poniendo, decorando nuestro plato. También podemos ponerle que en la receta original que os he pasado yo lo hice con granada, pero como sé, por ejemplo, que a Elena la granada no le gusta, pues también le podemos poner frambuesas o incluso pues algo que le dé color, Claro. si le queréis, en vez de rojo. Verde, ¿no? Exacto, hacer ese contraste de colores que queda tan bonito y que bueno, que los platos cuanto más colores tienen, más nutritivos y más buenos son. Esto que le estás poniendo, Irene, es tomate seco, nos decías. ¿Lo has hidratado antes o tal cual como viene de...? Tal cual, como viene del bote de conserva, como ya vienen en aceite, no hace falta. ¿Vale? Vienen así, o sea, solo tienes que comprarlo, los cortas y ya está. Y aparte que el sabor es bastante bueno. Riquísimo. Así que no tienes que hacer nada más, solamente lo cortas. Esta será nuestra versión más healthy. Y luego la que a mí me gusta es con un buen jamón de bellota. ¡Oh, qué rico! Mirad, pues nada, esto aquí a cascoporro, a lo que queráis. Cantidades al gusto. Este a mí me gusta mucho este jamón. Mira. Has hecho uno al gusto de Nacho y uno al gusto de Elena. Maravilloso, gracias. Yo me quedo de la de jamón. Yo la healthy. Decirme. Qué bueno. Sí, sí. Oh, ¿Quién se queda? Elena la de jamón. Claro. Todo clarísimo. Y yo que no como carne, pues me comería la healthy. Claro. Y al fondo, Mira, lo que comentas en el fondo, ¿no? Que podemos variar, como muchas de las recetas que nos propones, podemos ir ahí variando un poquito el ingrediente y hacerlo adaptado a los comensales que tengamos ese día en casa. Exacto. Ahora finalmente para acabar el plato le pondríamos un poco de parmesano rallado. Yo recomiendo que el parmesano lo rallemos al momento porque va a tener mucho más sabor que los que venden ya comprados y envasados, ¿vale? Siempre lo podéis luego guardar en una bolsita de plástico de estas de congelar. Le damos un toquecito de queso rallado de parmesano o pecorino. Este que tengo aquí, este es pecorino. Y le va a dar un sabor buenísimo. Es para darle el toque final. ¡Qué rico! Y ya vamos, ¿eh? Yo, para finalizar, si queréis, le podemos poner un poquito de sal. La tengo. Pondremos un pelín de sal, pero no mucha porque ya lleva el pesto, entonces no necesita mucha sal. Y finalmente, pues nada, le pondríamos, aquí tengo mi plantita de albahaca fresca, que me ha costado un poquito encontrarla y he tenido que ir a la floristería a comprarla. Pero son plantas que son para consumir. Así que nada, una hojita de albahaca y mirad. Y listo. Y ahora con lo bonito que queda todas las de comer, que da como, Ay, sí. es como triste, Da muchas como comidas pena, que ¿no? quedan tan bonitas. Pero bueno, la pena se va rápido. Claro. Claro, hombre, mientras te la comes. Ay, mira, qué rico. Yo, por ejemplo, ahora me lo voy a comer al mediodía, yo ahora no me lo voy a desayunar, entonces lo voy a tapar con papel film y a la nevera. O sea, que si os vais a la playa, os vais a la piscina, en un momento preparáis este plato y luego lo guardáis en la nevera y cuando lleguéis de casa os lo coméis bien fresquito. ¿Qué os parece? Pues planazo para este verano, una buena receta fresquita, sabrosa y rapidísima. Y encima barata, como dices tú, muy cerquita. Claro. Ese comercio de proximidad, si podemos fomentarlo todavía mejor. Pues que disfrutes de este platito, Irene, muchas gracias. Gracias a vosotros y hasta la semana que viene. Chao, Muchas gracias, hasta la semana que Irene. viene.